Hola, en este video les quiero hablar acerca de cómo ha sido mi proceso de aprendizaje del idioma inglés. Bueno, les cuento que yo empecé como lo típico, haciendo un curso de inglés básico durante unos meses. En ese entonces yo pensaba que con 2, 3 horas a la semana iba a ser suficiente pues para poder aprender el idioma. Sin embargo, yo me daba cuenta cuando trataba de establecer una conversación con alguien que nada, eso no era suficiente. Entonces lo que yo hice fue empezar a descargarme aplicaciones para entablar conversaciones con extranjeros y digamos que en ese momento para mí eso fue una gran herramienta porque yo empecé a sentir que yo mejoraba muchísimo en la gramática, en conocer cómo es el slang, digamos, de acuerdo como al estado en el que las personas pues estaban viviendo, porque yo recuerdo que yo estaba muy enfocada, era en el idioma inglés americano. Entonces seguí conociendo personas, estableciendo conversaciones y eso me ayudó muchísimo. Recuerdo que por ese entonces pues tenía mucho trabajo, no tenía mucho tiempo, pues también tenía temas personales, entonces no le dedicaba suficiente tiempo como tal al estudio. Entonces yo misma me creé una estrategia como para intentar mantener lo poco o mucho que yo había aprendido en ese entonces del idioma inglés. Entonces lo que yo hacía era que escuchaba podcasts, eh, me compraba libros o me descargaba libros en inglés de temas que a mí me interesaban mucho. Yo recuerdo que en ese entonces los temas y que todavía me gustan son sobre desarrollo personal. Entonces empezaba a leerlos y como cuando nosotros pues hacemos algo por interés propio, sabemos que es más fácil, nuestro cerebro absorbe más rápido, nuestra mente absorbe mucho más rápido los conocimientos. Entonces no lo sentía como un esfuerzo, lo sentía más bien como una necesidad de ir más allá, de aprender más vocabulario, etcétera. Entonces, esto más escuchar podcasts, más tener mis aplicaciones con personas del extranjero, esto hizo que yo de alguna manera me sintiera más familiarizada con el idioma inglés. Y de a poco me di dando cuenta, ya viendo videos y películas, que yo ya entendía, pasé de entender de un 20 al 30%, digamos, una película en inglés, a entender un 60%, 70%, lo cual para mí fue un gran avance, cosa que no vi cuando estaba solamente en la escuela de inglés. Entonces yo tomé la decisión de seguir estudiando inglés, aún así en la escuela, porque yo sentía que hay cosas que, digamos, de gramática que yo sentía que sí tenía que aprender. Entonces lo que hice fue seguir en la escuela y seguirme apoyando como en mi propio estrategia de estudio. Entonces seguía escuchando podcasts todas las mañanas mientras, por ejemplo, me arreglaba, me peinaba, mientras hacía mi desayuno, mientras, digamos, iba en el bus o iba en el carro, en mi medio de transporte, cualquier cosa, yo siempre estaba ahí escuchando y escuchando podcast. También yo recuerdo que yo tuve mi primera visita en los Estados Unidos, pues por un corto tiempo, fueron solamente como 2 meses, pero durante ese tiempo me hice amigos y con ellos yo dejé como tal pues el contacto, intercambiamos números y yo seguía hablando con ellos desde Colombia. Yo seguí persistiendo en el idioma. Yo siento mucha pasión por el inglés. El inglés es un idioma muy bonito, no es tan complejo. Entonces yo recuerdo que una de las personas que yo conocí pues en Estados Unidos, él trabajaba en una tienda de celulares y él me comentaba pues en inglés obviamente porque él sí es pues netamente eh, nativo americano. Él me decía eh, que porque yo no seguía mejorando el inglés y que de pronto podía haber una oportunidad laboral acá. Entonces, para mí eso fue como un motivante como para seguir estudiando el idioma. Entonces empecé a escuchar podcasts, pero relacionados con negocios, con ventas, como para tener más vocabulario en esa área, como tal. Y recuerdo que
Una vez, casualmente, él me llamó y me dijo, lo que pasa es que tengo un cliente acá, él habla español y no le entiendo nada. Y cuando utilizo el traductor de Google, para mí es muy complejo porque, claro, Google es muy literal, entonces a veces es muy complicado pues como tratar de traducir y de entender más bien a una persona con este tipo pues de herramientas. Entonces él me dijo, no, ¿por qué no me ayuda? Entonces yo me acuerdo que yo empecé a ayudarle como, no, esta persona dice esto, ese es el precio, ta, 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 ta. Y entonces él me entendía y pues como con el tiempo mi inglés relacionado con ventas iba mejorando. Tal fue el caso que yo le ayudaba a vender celulares literal a través del teléfono. Con el paso del tiempo, mi inglés efectivamente fue mejorando. ¿Por qué? Porque ya sentía como que fluía, no tenía que sobreesforzarme como, ay, ¿cómo se dice tal palabra? ¿Cómo se dice esta palabra, otra palabra? No, todo fluía como naturalmente. Entonces, esa fue la manera como yo, digamos, he percibido que me ha ayudado muchísimo como tal a tener una mejor fluidez en el idioma. Yo les recomiendo, si ustedes quieren aprender el idioma inglés, traten de hacerlo solo con actividades que a ustedes les guste. Por ejemplo, otra cosa que yo hacía es que a mí me gusta mucho hacer yoga. Entonces yo colocaba mis videos de YouTube y los colocaba con las youtubers en inglés, todo en inglés. Si yo, por ejemplo, veía una receta, todo en inglés. Así no entendiera nada, no importaba porque yo sabía que esto era arroz, que esto era, no sé, carne. Entonces esa es una manera en la que nuestra mente también empieza como a relacionar y aprender más fácil las palabras. Entonces mi mayor consejo, si ustedes quieren aprender realmente un idioma, es hacer lo que les gusta en inglés y siempre mantenerse como cuestionando, bueno, ¿y cómo se dice esto? Bueno, ¿y si estuviera en esta situación, cómo diría esto? Todo eso les va a ayudar. Bueno, esa es la primera parte del video que yo quiero hacer para mostrarles cómo ha sido mi proceso de aprendizaje del idioma. Yo espero que en la segunda parte les vaya a mostrar cómo soy yo hablando inglés, digamos, como en mi vida normal, y otros tips que yo he aprendido para como mantener el idioma y para permitirme pues obviamente avanzar, porque obviamente el inglés no se aprende solamente en 2-3 años. Todos sabemos que el idioma tiene muchísimas palabras, hay muchos slangs y pues obviamente todo toma tiempo. Entonces espero que este video sea de aporte para ustedes, de contribución, y nos veremos en un próximo video. Chao.